Continuamos ya con el cierre de este día, de las actividades que se tienen programado, y en esta ocasión tenemos la participación del maestro Eulalio Arreguín Pérez, quien es el participante de la siguiente etapa. Voy a leer alguna parte de su desempeño profesional para que conozcamos las aportaciones que él ha tenido. El maestro José Eulalio Arreguín Pérez es subdirector secretario en Escuela Secundaria Técnica de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León y autor de materiales educativos. Es maestro con la especialidad en matemáticas por la Escuela de Graduados de la Normal Superior del Estado de Nuevo León. Es licenciado en Educación con especialidad en Matemáticas y Física por la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, e ingeniero mecánico electricista con especialidad en Electricidad y Electrónica por la Universidad Autónoma de Coahuila. También ha estudiado varios diplomados, algunos de ellos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Con 34 años en la docencia, ha trabajado principalmente en educación secundaria, impartiendo la asignatura de matemáticas en los 3 grados. En el bachillerato, impartió las asignaturas de matemáticas, física y cálculo integral. También impartió elementos de mecanismos y electrónica en el Instituto Tecnológico de Altos Hornos de México y cursos varios en la Universidad Abierta y a Distancia, UNATA, de la Secretaría de Educación Pública. También participó durante los años como integrante del Comité Académico de Diseño de los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio y como asesor técnico del Comité Técnico Constructor del Examen Nacional para Maestros en Servicio, Aprender a Enseñar Matemáticas en la Escuela Secundaria. Ha escrito más de 28 libros, entre estos libros de texto y cuadernos de ejercicios de matemáticas para los niveles de primaria y secundaria. Desde el 2001 ha participado como tallerista y conferencista en diferentes eventos y congresos nacionales y regionales de enseñanza de las matemáticas. En su experiencia profesional se incluye la impartición de cursos a profesores y directivos, principalmente en el Instituto de Desarrollo Docente, Investigación y Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación de Coahuila. Bienvenido, maestro José Eulalio Arreguín Pérez, a este espacio académico tan importante para poder compartir con usted las experiencias docentes que nos tiene para hoy. Adelante, maestro. Buenas tardes, maestro. Muy agradecido por la bienvenida. Y bueno, pues si me lo permiten, entonces estamos listos para comenzar y ojalá podamos ser útiles a los compañeros y compañeras maestros y maestras que nos acompañan en estos momentos. Voy a compartir la pantalla. Siempre me atoro un poquito aquí, pero ahí vamos. Muy bien. Nos tocó trabajar con el tema números primos y compuestos. Un tema aparentemente simple, pero que también tiene mucho que ver con lo que llamamos el trayecto formativo de la enseñanza de la aritmética. Al final de esto vamos a ver por qué es tan importante. De antemano, comenzamos con un recordatorio de lo que es el número. Recordemos que en nuestra dinámica docente, por lo general, se nos pide siempre al inicio de un tema hacer una actividad de diagnóstico a decisión del maestro, si lo pone como examen, si lo pone como una actividad de preguntas o de cuestionario, etcétera. Cada maestro tiene sus intereses y sus habilidades, pero lo que sí es recomendable es precisamente aplicar esa actividad de diagnóstico. Esta actividad de diagnóstico tiene la finalidad
si está bien elaborado el instrumento de evaluación y se busca, ya sabemos, las características que deben de tener nuestros estudiantes para abordar el tema, nos mostraría qué tan acertados estamos o qué tan preparados vienen nuestros estudiantes, identificar cuáles son sus fortalezas y también cuáles son sus áreas de oportunidad. Entonces, partiendo de eso, pues nosotros a lo mejor tendríamos que recordar qué es el número. Yo aquí puse la definición del Atlas Básico de Matemáticas de los libros del Rincón de la Secretaría de Educación Pública. Los números son signos o símbolos que se relacionan con la cantidad de elementos de un grupo o conjunto. Buscamos en diccionarios para actualizarnos, recordar, tratar de sintetizar y casi todos están muy rimbombantes las descripciones, los conceptos, de tal manera que mejor nos quedamos con haciéndole algunas adecuaciones leves. Esto tendría necesidad de presentarse o plantearse si nuestros estudiantes tuviesen un bajo aprovechamiento, un bajo nivel de conocimientos. Hay escuelas donde las comunidades, los maestros, los padres, los mismos estudiantes se preocupan mucho y le echan muchas ganas y van avantes. Pero también sabemos que hay lugares que están muy relegados, que están muy olvidados, ¿verdad? En los cuales a veces el maestro no siempre está presente en las aulas por los movimientos mismos que se generan dentro de las secretarías de los estados. Pero entonces, si tenemos la necesidad de retomar algunos conceptos, es necesario hacerlos para que nuestros estudiantes puedan seguirnos en el camino de las actividades que vamos a narrar más adelante, de la secuencia didáctica que estamos proponiendo. Una breve plática como introducción sobre por qué la necesidad de los números, para qué nos sirven, ¿verdad? Los tipos de números que se fueron creando, principalmente los números enteros que nacieron para contar, la necesidad de contar. Y luego cómo se transformaron en los números naturales y luego cómo fueron surgiendo los números fraccionarios y decimales, que ya desde la antigüedad algunas civilizaciones los manejaban, y llegar precisamente a que así como fueron surgiendo diferentes tipos de números, pues también se descubrieron después los números primos y compuestos, los cuales, aunque aparentemente no tienen ninguna aplicación, en realidad tienen una importancia muy grande, repito, dentro de lo que es el estudio de la aritmética. Bien. En las secuencias didácticas, un servidor propone que al menos se elaboren o se diseñen o se adecúen 3 actividades por cada tema, por cada aprendizaje esperado. ¿Por qué razón? Porque hay que recordar que además de los exámenes de diagnóstico, también al inicio del ciclo escolar se nos pide elaborar o aplicar un test para conocer cuáles son los estilos de aprendizaje. Recordemos que nuestros estudiantes tienen diferentes intereses, diferentes maneras de aprender. Los hay quienes son kinestésicos, los hay quienes son auditivos o visuales. Por lo general todos tenemos un poquito de todo, pero siempre hay la predominancia de uno de esos estilos. Entonces, cuando un maestro elabora su secuencia didáctica, su clase, lo que tiene que hacer es precisamente tratar de pensar en las actividades que puedan ser benéficas para sus estudiantes. A lo mejor la secuencia que yo planteo es más audiovisual y auditiva, pero si el maestro tiene un grupo donde predominan los estudiantes que son kinestésicos, pues lógicamente necesitamos hacer adecuaciones a las actividades para poder satisfacer los intereses y necesidades de nuestros estudiantes. Por esa razón es que, aunque el libro de texto trae actividades y podemos conseguir otras aparte, siempre el maestro tiene que poner de su conocimiento, de su sapiencia, de su experiencia, para hacer adecuaciones a las actividades y lograr que estas secuencias didácticas que algunos de nosotros proponemos, pues verdaderamente tengan un impacto en nuestros estudiantes, que les permitan lograr esos aprendizajes esperados, ¿verdad? Y que les van a ser de mucha utilidad en el transcurso de su trayecto formativo. En este caso, yo realicé esas 3 actividades. No voy a decir que fue fácil la última, ¿verdad? Pero comenzamos, como trato siempre de hacerlo, no siempre se puede lograr, con una actividad donde haya manipulación de objetos.
donde haya construcción, donde haya dobleces, donde haya trazos, etc. En este caso, vamos a proponer una actividad donde se requieren 45 fichas de plástico, de las que usamos para los juegos de mesa. O puede ser de madera, o puede ser de las fichas de los refrescos, o puede ser de tapones de plástico, de cualquier material. Lo importante es que cada estudiante lleve 45 fichas. Es un número aproximado. El maestro puede reducirlo o aumentarlo. Repito, esta es una propuesta. El maestro adecúa para que sirva en sus grupos. Estas fichas, les pedimos que con ellas vayan construyendo los números. Ahí mostramos 4 de ejemplo. El número 1, pues es una sola ficha. La figura geométrica, pues es un círculo. El número 2, utiliza 2 fichas. Podríamos decir que por el acomodamiento, pues es una línea. El número 3 es 3 fichas que de acuerdo a ese acomodamiento, pues generan un triángulo. O si lo acomodamos los 3 en línea, pues sería también otro ejemplo de línea. El 4, por ejemplo, sí puede formar un cuadrado o rectángulo. Y luego les pedimos que construyan todos los números siguientes que completen con esas 45 fichas. Y ahí mostramos en un color rojo muy oscuro el número 5. ¿Qué figura formó? Pues una figura irregular. Luego nos pasamos al número 6, que como pueden observar, forma un rectángulo con 3 columnas y 2 filas. El número 7, que también nos da una figura irregular. El número 8, que nos forma también un rectángulo, que sería de 2 filas y 4 columnas. El número 9, que son 3 filas y 3 columnas. Hasta aquí no se le ha platicado absolutamente nada al estudiante. Él ya sabe que vamos a estudiar números primos y compuestos, pero ahí empieza él a tratar de observar, de analizar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que pretende el maestro o la maestra, que yo me dé cuenta, hacia dónde me lleva, ¿verdad? Y entonces les pedimos que observen los tipos de figuras. Los más comunes en este caso, pues son los llamados rectángulos. Acuérdense que el rectángulo es el que tiene los 4 ángulos rectos. Por esa razón, al cuadrado también lo podemos nombrar como rectángulo. Recordemos que todos los cuadrados son rectángulos, pero no todos los rectángulos pueden ser cuadrados, ¿verdad? Entonces, ya que construyeron estas figuras, podemos pedirles que respondan las siguientes preguntas. Pueden hacerlo de manera individual, pueden hacerlo en equipo, pueden hacerlo también en lluvia de ideas, ¿verdad? En el grupo. ¿Cuáles números pudieron formar un rectángulo? Pues ahí están el 4, el 6, el 8 y el 9. Ándale, me faltó ahí anotarlo el 9. 4, 6, 8 y 9. ¿Con cuáles nombres se conocen estos y otros números similares? Bueno, ahí hay que dejarlos explayarse. Lógicamente hay que pedirles también que den lecturas anticipadas sobre estos temas, de lo que tengan en su casa, o de los libros del rincón o del aula que tenemos ahí. Bueno, ahorita no porque estamos en pandemia, pero cuando estamos en presencial, ¿verdad? Acuérdense que ahí tenemos los libros tanto en el aula como en la biblioteca. Ahora, con esta pandemia, bueno, se les puede pedir una investigación por internet. Hay que enseñarles a usar el Google para poder realizar búsquedas que nos puedan ser útiles, como en este caso. Conocerían ellos así de vista los números triangulares, los números rectangulares, etc. ¿Con qué otro nombre identifican a estos números? Bueno, ahí podrán encontrar o podrán comentar, o el profesor podrá irles haciendo preguntas de tal manera que ellos, aparte de llegar a reconocer que los números que se mencionaron, que formaban un rectángulo, reciben el nombre de números rectangulares, pues también que lleguen a la idea, ¿verdad?, de que a esos números se les llama compuestos y a los otros se les llama primos. O sea, estas preguntas en apariencia se van a contestar de manera fácil, rápida. Y eso sería si el maestro o el maestra les diera las respuestas. Pero la idea es generar un punto de discusión, una búsqueda de ideas, una compartición de conceptos, un complemento entre uno y otro para tratar de llegar
al conocimiento que estamos tratando de impartir, ¿verdad? De que ellos construyan, de preferencia, solos, en pareja o en equipo. Luego, les podemos pedir que ya reunidos en equipos de 5 personas, completen la siguiente tabla. El pedirles que sea de 5 personas es porque si cada estudiante lleva 45 fichas, con 5 personas, pues van a tener en total 225 fichas. Y para llenar esta tabla y construir todos los números desde el 1 hasta el 20, necesitamos precisamente 220 fichas. Bien, entonces, se les podría pedir que además de que ya tienen formados del 1 al 9, ahora ellos formen los números desde el 10 hasta el 20, tratando de que las fichas generen nuevamente figuras rectangulares, ¿verdad? Para saber que son números rectangulares, o sea, números compuestos. Luego, ya que llenaron ya que construyeron todos los números desde el 1 hasta el 20, manipulando las fichas, acomodando, peleándose, riéndose, como son los niños tan activos y con mucha energía, se les pregunta, que cuántos divisores tiene cada uno de ellos. Y entonces ahí empieza ya sea el cálculo mental, si los estudiantes tienen bien dominada el algoritmo de la división, o pues que lo intenten con lápiz y papel. E incluso a esta edad todavía vemos muchachitos que batallan mucho con la división. De hecho, tengo un hijastro que ya está graduado de ingeniería y desafortunadamente él batalla mucho para dividir. Tiene que hacerlo con la calculadora. Claro que él tiene dislexia, ¿verdad? Son otras situaciones. Pero así también tenemos a veces estudiantes que tienen ciertas problemáticas que de manera personal tenemos que buscar atender y remediar lo mejor posible, vaya. Entonces, ellos empiezan, ya construyendo los triángulos, las figuras, los números rectangulares, empiezan a hacer los divisores de cada número. El 1 no lo consideramos porque recuerden que tiene un solo divisor, el mismo, lo llamamos por lo general el elemento unitario. Por eso no entra dentro de los números primos y por eso no lo agregamos en la tabla. El 2 pues tiene 2 divisores, el 1 y el 2, el 3 el 1 y el 3, el 4 tiene el 1, 2, 4, el 5 tiene el 1 y el 5 y así vamos anotando todos los divisores. En algunos se van a tardar, en otros va a ser más rápido, pero vamos a tratar de darles un tiempo, ¿verdad? Para que no se nos vaya la sesión en una sola parte de la actividad. Luego, ya que tienen todos los divisores, podemos contar cuántos tienen. Y vamos a ver que después de que tomen, que vean el listado de la cantidad de divisores que tiene cada uno de los números, pues nos vamos a dar cuenta que precisamente los números rectangulares, a los que ya denominamos como números compuestos, pues son los que tienen 3 o más divisores. Y que todos esos numeritos que llevan nada más 2 divisores, que tienen nada más 2 divisores, son precisamente aquellos números a los que estamos clasificando como números primos. Hasta ahorita, pues, no necesariamente, o tal vez ya el maestro tuvo la oportunidad de ver algunas de las características de ellos. Pero aquí se supone que ellos están apenas trabajando con la manipulación de las fichas, con la observación de las figuras geométricas que se generaron, con los divisores que puede tener los números y que este número de divisores pues corresponde de 3 o más para los números rectangulares o los compuestos y de exclusivamente 2 divisores para aquellos números que no son compuestos, o sea, los números primos. Entonces ahí vamos sacando y haciendo mención de estos detallitos para que ellos se vayan dando cuenta y los vayan considerando. Cuando les preguntamos cuáles números tienen solo 2 divisores, al anotarlos, ellos van a darse cuenta de un detalle muy característico de los números primos. Todos son impares. ¿Qué figura geométrica formaron los números con 2 divisores? Los rectángulos. ¿Qué nombre reciben estos números? Bueno, ahí empieza otra vez la discusión de que si tú sabes, que si ya lo leíste, que si lo investigaste, etcétera. Por lo general,
sí hay estudiantes que les gusta leer o que les preguntan a los papás y ya traen algunas ideas o alguna información y ellos nos pueden ayudar a que a través de una serie de preguntas, comentarios, pláticas, anécdotas, podamos llegar a decir que estos son los números primos. ¿Habrá alguna manera más rápida para encontrar los números que solo tienen dos divisores? Bueno, ahí empieza otra discusión, ahí empieza otra investigación. Cuando estamos en el aula, podemos llevar los libros, prestarlos por equipos para que ellos investiguen, busquen, ¿verdad? Ahorita que estamos en pandemia, que nuestros estudiantes están en la computadora o en el celular, bueno, podemos decirles que se metan a Google, ¿verdad? Y pongan cómo encontrar números primos. Y van a encontrar un montón de páginas. Y entre ellas va a aparecer precisamente lo que queremos trabajar con ellos, lo que es la criba de Eratóstenes. ¿Verdad? Ahorita, en esta primera actividad, que ya está concluyendo, lo que estamos tratando de hacer es darles una idea de qué características tienen tanto los números primos como los números compuestos. Estas las vamos a ya, como dicen, a generalizar o a concluir precisamente cuando vaya terminando la secuencia didáctica. Pasamos a la actividad 2. La primera, como les digo, es para darle cabida a los muchachos kinestésicos, los que quieren o tienen la necesidad de mover algo para poder entender mejor o interesarse en la actividad y adentrarse en la construcción del conocimiento. Esto ya nos lleva más a los auditivos y visuales. ¿Por qué? Porque vamos precisamente a entrar a lo que es el conocimiento formal, vamos a llamarle el típico, ¿verdad? El más común en cuanto a la búsqueda de los números primos, la criba de Eratóstenes. ¿Verdad? Se puede hacer una plática histórica sobre quién fue Eratóstenes, sobre cómo llegó a esto, por qué le interesó, qué más hizo, etcétera. Todo ese tipo de anécdotas que aparentemente rompen el ciclo normal de la clase, en realidad jalan la atención de los estudiantes. 34 años ya frente a grupo, nos dieron muchas ideas de cómo trabajar mejor, de qué es lo que les gusta más. De hecho, me decían que yo debía haber sido profesor de historia en lugar de matemáticas, porque les gustaba mucho cómo daba la clase, pero no les gustaban las matemáticas, porque a veces algunos temas son un poco áridos, pero a veces los hacemos áridos nosotros mismos los profesores. Esta sería la segunda actividad de las 3 que por lo general recomendamos que el maestro incluya dentro de su plan de clase, dentro de su secuencia didáctica. A veces, como repito, no se puede, entonces con 2 o a veces que son temas muy fructíferos, hasta 4 o 5 actividades. Algunas sencillas, otras más complejas, unas de manipulación de material didáctico, otras formales y que no nos falte de preferencia también una actividad con tecnología. ¿Ya? Porque así entramos a darle gusto a los intereses y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes y además los seguimos acercando a ese mundo tecnológico que ya vimos que con la pandemia nos rebasó. Ya nos dimos cuenta que no sabemos manejar bien la computadora, que nuestros estudiantes no tienen computadora, a veces ni siquiera teléfono celular. Tenemos una madre de familia que tiene 3 hijos en diferente grado en la secundaria, entonces tenemos que darle tiempo, tenerle paciencia, porque trabaja un hijo de ella y hasta que termine, trabaja el otro y hasta que termine, trabaja el tercero. No tienen papá, la mamá trabaja todo el día, entonces el celular no está siempre en su casa hasta que ella regresa del trabajo. Entonces andan a la carrera y uno por uno. Y a veces ni siquiera tienen internet. O se les acaban los saldos, ¿cómo se llama eso? Sí, se les acaban los datos, vaya, y no tienen dinero porque todavía no es día de pago. En total, son un montón de tragedias y entonces como profesores estamos también absorbiendo todo eso y aprendiendo y tratando de hacer las cosas mejor para que nuestros estudiantes salgan beneficiados de la mejor manera posible. Con la esperanza de que pronto volvamos ya bien a clases presenciales. Bueno, esta secuencia didáctica, repito, puede tener esas adecuaciones. Y hay que nosotros, profesores, aprender a manejar la computadora y todos sus trucos lo mejor posible, poco a poquito, intentándolo siempre.
En este caso, los pasos para resolver la cribia de Eratosthenes, pues son sencillos. Encerramos en rojo el 1 y lo eliminamos porque es el elemento unitario, un solo divisor. Y para ser número primo, pues tiene que tener 2 divisores. Para ser número compuesto, 3 o más divisores. Por eso el 1 siempre lo eliminamos. Aunque cabe aclarar que hay autores que sí lo consideran como número primo. Pero pues por lo general la tendencia mayoritaria es que no se considere como número primo. El número 2, que es el primer número que aparece sin tachar, lo encerramos en un circulito celeste nada más para diferenciarlo. Y luego comenzamos a tachar o a cruzar con diagonal todos sus múltiplos, que son el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, 14, 16, 18, 20. Y aquí, ya que terminamos de tachar todos los múltiplos, puede el maestro hacer un paréntesis precisamente para llamar la atención a los estudiantes sobre lo que les comenté hace un momentito. Como el 2 es un número primo y se eliminan todos sus múltiplos, resulta que después del 2 ya no hay ningún número primo que sea par. Todos van a ser nones, impares, ¿verdad? Excepto el número 2. Luego, como dice la siguiente, se circula de azul el número 3 y cruzamos con una diagonal todos sus múltiplos. Entonces aquí vamos a subrayar el número 3 en círculo azul y luego vamos a tachar el 6, que ya está. Tachamos el 9, el 12 que ya está, el 15, 18, 21, 24, 27, 30 y así. Seguimos eliminando todos los múltiplos de 3. El cuadro se va a ir llenando de diagonales rojas. El siguiente número sin tachar sería el número 5. Ese también se encerraría en un circulito azulito. Y se eliminarían todos los múltiplos de 5, que ahí están ya en una hilera, en una columna, perdón, 5, 15, 25, 35, y luego nos vamos al 10, 20, 30, 40, 50, que es bien sencillo de eliminar. Ahí se eliminan fácilmente 2 columnas, aparte de las 4, 5 que ya se habían eliminado con el número 2. Y así seguimos con el 7, el 9 ya resultó tachado cuando buscamos los múltiplos de 3, y luego encerramos el 11, el 13, el 15 ya está tachado, encerramos el 17, el 19 y así seguimos hasta que todos los números de la tablita o están encerrados en un círculo celeste o están ya cruzados con una diagonal. Esto ya es más precisamente para los visuales. La anterior fue para los kinestésicos. Estamos tratando de darle oportunidad a los intereses de nuestros estudiantes y a sus estilos de aprendizaje. Repito, enriquecido todo esto con las debilidades que detectamos como profesores en el examen de diagnóstico y que nosotros estamos aprovechando para también darles esos conceptos que no recuerdan, no que no lo sepan, que no recuerdan en ese momento y que nos son útiles para lograr que el aprendizaje esperado efectivamente sea abordado con éxito y con la mayor eficiencia posible. Bien. Luego, pedimos cuáles son los números que quedaron encerrados en los circulitos. Ahí están. Y luego la pregunta siguiente, que parece que no tiene importancia, pero sí la tiene. ¿Cuántos divisores tiene cada número, ¿verdad? De los que quedaron encerrados en un círculo azul? Entonces, aquí nuestros estudiantes pueden venir a completar la tabla, hacerla crecer, anotar el 21, el 22, el 23, anotar cuáles son los divisores que tienen y cuál es la cantidad de divisores con los que se quedan al final. Y entonces se van a dar cuenta que todos estos números que enlistaron tienen efectivamente solamente 2 divisores. Aquí hay que platicar mucho con ellos, hay que hacerles notar aquellos puntos donde queremos que se centren porque sabemos que son importantes. Todavía no llegamos al porqué, la importancia del estudio de los primos.
porque para que nuestros estudiantes verdaderamente tengan interés en esto y acepten aprender lo que queremos que descubran, necesitan saber para qué les es útil. Y a veces algunos temas, repito, sí son algo complejos, lo sabemos como profesores con tantos años de experiencia que somos todos nosotros, los que estamos de este lado y los que están del otro lado de la pantalla también, muchos maestros excelentes. Pues caray, nos vamos a dar cuenta que cuando sabemos para qué y por qué de las cosas, es cuando nos empiezan a gustar más. Bien. Al término de la segunda actividad, de acuerdo a las discusiones que se generaron durante las respuestas que se dieron a los cuestionamientos que se proponen, pues ya más o menos los estudiantes tienen una idea de lo que son los números primos y los que son los números compuestos. Guiados por el maestro o maestra, llegan de antemano a la conclusión de que precisamente los números primos son un tipo de números, ¿verdad?, que se descubrieron y que se empezaron a estudiar y que se dieron cuenta que son los números primos los que tienen nada más dos divisores, que son el 1 y ellos mismos. Y que los compuestos llegan a tener 3 o más divisores. También, aprovechando ahí la coyuntura de las discusiones, otra de las características, y a veces nos los van a preguntar los mismos estudiantes, es de que los números primos no tienen una fórmula para poder encontrar cuál es el siguiente número primo que sigue en la lista, ¿verdad? En el orden. Si nosotros observamos estos del 1 al 100, pues, caray, no tienen ni siquiera secuencia. Vamos a decir que hay un número compuesto y luego dos primos y otro compuesto y otros dos primos. No resulta, no aparece de esa manera. Y del mismo modo, se han hecho esfuerzos por encontrar una fórmula para saber, por ejemplo, del 11, ¿qué número primo sigue? Aplicando ahí números, etcétera, podremos a lo mejor obtener que sigue el 17 y a lo mejor el 19. Pero esas fórmulas tarde o temprano fracasan, no son 100% válidas para poder determinar la lista de números primos del 1 hasta el infinito. Entonces, no hay fórmula para encontrar el siguiente número primo, no hay una secuenciación fija en todos ellos, lo podemos ir observando en los listados que vamos haciendo, ¿verdad? Y esas son características que el maestro debe tener presentes y debe platicarles a los estudiantes para poder entender la importancia precisamente de estos números primos, lógicamente de los números compuestos también. Bien, ahí al principio de la actividad 1 hicimos números del 1 al 20. En la segunda actividad brincamos con números del 1 al 100. Del 1 al 20 lo hicimos con fichas. Trabajamos, operamos, observamos, dedujimos, descubrimos cuáles son los números primos del 1 al 20. Pero es tardado. Pasamos, como dice la última pregunta de la actividad 1, ¿cuál sería el método, un método más rápido para encontrar los números primos? Nos fuimos a la criba de Eratóstenes. Y sí fue más rápido para encontrar todos los números primos del 1 al 100. Pero esa criba la puedo hacer crecer hasta el 300, hasta el 400, hasta el 500. Pero el ir tachando tantas rayitas también nos vuelve a ser tardado el proceso de encontrar cuáles son los números primos. Del 1 al 20 con fichitas, lento. Del 1 al 100 con la criba de Eratóstenes, un poco más rápido. Pero, si como acabamos de comentar, no existe una fórmula para poder determinar cuál es la lista, cuál es el número primo que sigue en la lista que quiero construir del 1 al 100, del 1 al 200, del 1 al 300, si no hay una secuenciación numérica que nos permita decir cuál número primo voy a encontrar en tal lugar, entonces necesitamos seguirlos calculando. Y una manera muy rápida, más rápida todavía actualmente, es precisamente las facilidades que nos da la tecnología. Por esa razón, siempre recomiendo de manera personal que traten de agregar una actividad con tecnología. La más común es la hoja de cálculo.
la más conocida, el Excel. Maestros, hay que tomar un curso para manejarlo. Nos puede ser muy útil. Acuérdense que cuando estaba el programa de MAT, la enseñanza de las matemáticas a través de la tecnología, aunque algunas actividades no eran muy apropiadas, había otras que sí eran muy interesantes. La mayoría, el estudiante las tenía que construir. Otras ya venían diseñadas por personal que contrató la Secretaría de Educación Pública y nosotros nada más las hacíamos funcionar para poder analizar lo que sucedía con esas situaciones matemáticas que estábamos estudiando. Bueno, un servidor, pues igual. Este tipo de actividades de números primos sí se pueden diseñar, pero el maestro necesita saber un poquito más, tomar cursos de Excel básico y Excel avanzado para poder aprender el manejo de las fórmulas y funciones. No es imposible, pero lógicamente para nuestros estudiantes, pues sí sería muy pesado. Por eso mejor me di a la tarea de buscar una página de internet donde ya hubiese un programa desarrollado por personas que los comparten de manera gratuita, por personas que se dedican a analizar precisamente las ventajas del uso del Excel, algunos que dan cursos también y te ponen estas actividades como ejemplo de lo que puedes llegar a hacer, ¿verdad? Para que tú lo aprendas y lo desarrolles en tu aula. Y pues me gustó esta. Había otras más, pero las fórmulas a veces se escriben mal y no funcionan. Esta, aquí estoy dando la dirección electrónica. Lo lees, te va explicando cómo funciona, cómo lo estructuraron, lo armaron, etcétera. Y te muestra nada más al final cuál es la pantalla donde tú vas a obtener los resultados. En este caso, en la columna A y B, es una forma de mostrar los números primos de una manera fácil. Ahí vienen los números primos en la columna A. Ahí se van a poner, por ejemplo, la persona que diseñó este programa le puso hasta 200. Y ahí se generan todos los números, 2, 3, 5, 7, hasta el número 200. Claro, yo le corté la pantalla porque está muy larga. En esta parte, la columna B, ahí es donde los estudiantes, el maestro, puede cambiar la cantidad. En este caso, la persona puso 200 y en un abrir y cerrar de ojos apareció toda la lista de números primos del 1 al 200, de una manera muy rápida. Para este nivel, ya el estudiante ya comprende un poco más qué son los números primos y sus características, así como los números compuestos. Ya sabe que los números rectangulares son los números compuestos y que puede formarlos con fichas o cualquier otro material. Pero que es lento. Y que con la criba de Eratóstenes puede hacerlo también de una manera más rápida, pero pues todavía un poco más lento comparado con el uso de la tecnología, que nos lo da, como decía ahorita, en un abrir y cerrar de ojos. Ya en la columna D, hacia la derecha, ya es otro programita que va junto con, pero que es más amplio, más completo. También nos va a dar los números primos que hay entre los números que uno genere. Aquí la persona le puso del 1 al 200 y los seleccionó todos, desde el 1 hasta el 200. Le da clic en extraer números primos y aparece el listado de la columna D. Rápido, un 2x3, del 1 al 200, todos los números primos que hay. Y luego si le da a marcar números primos, lo señala en color verde dentro de la numeración que tenemos. Me di a la tarea de poner los números primos del 1 al 20, que fue nuestra primera actividad. Cambié, eliminé los marcos, habilité contenido y ya me permitió cambiar el 200 por el número 20. Y le doy clic en generar y me aparece el listado que ya habíamos detectado en la actividad 1. Esto, además de mostrarle a los estudiantes los avances y las facilidades que nos brinda la tecnología, nos permite que ellos chequen los resultados que obtuvieron. Se supone que ya están todos correctos, ¿verdad? Pero no nos falta uno que otro que ese día no pudo asistir o que estuvo distraído y entonces puede en ese momento checar que lo que él trabajó en la actividad 1 efectivamente lo hizo de manera correcta. Y luego nos vamos a la otra parte. También ahí selecciono del 1 al 20 nada más
y le pongo extraer números primos. Y me pone el listado, que es el mismo de la columna A. Le pongo marcar números primos y ahí están marcados en color verde el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, 13, 17 y 19. Esto lo hice precisamente para que corroboraran los resultados de la actividad 1 que se realizó con las fichas al generar los números rectangulares y luego mediante discusión, investigación y pláticas y anécdotas llegar a la conclusión de que son los números compuestos y los que no forman números rectangulares vienen a ser los números primos. De todas maneras, ya como una confirmación extra, trabajamos los números del 1 al 100, los que obtuvimos con la criba de Eratóstenes en la actividad 2. En esta actividad 3, usando la tecnología, cambiamos el 20 por el 100 y le damos generar. Ahí aparece la lista desde el 2 hasta el 97. Luego nos vamos también a la otra parte de la página y seleccionamos los números del 1 al 100. Le damos clic a donde dice extraer números primos y aparece la lista en la columna D. Comparamos con la de la columna A y vemos que es idéntica. Marcar números primos, le doy clic y me pone en color verde todos los números primos dentro de la sucesión numérica del 1 al 100. Podemos regresarnos a la actividad 2, ver los resultados que obtuvimos nosotros en la criba de Eratóstenes y de esa manera confirmar que el trabajo que hicimos durante la actividad 2 efectivamente lo hicimos de manera correcta. Si hubiese algún detallito, bueno, pues precisamente ahí se corrige, se busca el porqué del error, ¿verdad? Y el cómo evitar volverlo a cometer. Acuérdense que el error es un instrumento también, una oportunidad para aprender o reforzar aprendizajes. ¿Ah? El error no es algo fatal, es algo que hay que aprovechar siempre para lograr mejores aprendizajes. Hasta ahorita llevo enmarcadas 3 actividades. Repito, es una propuesta de secuencia didáctica, mas no necesariamente es adecuada para todos los estudiantes que tenemos nosotros. Las regiones son diferentes. Los estudiantes son diferentes. Los turnos en una misma escuela, en una misma comunidad, son diferentes. No es lo mismo el matutino al vespertino. Deberían de ser, pero sabemos por la práctica que no lo son. Por esa razón, se aplica el examen de diagnóstico y el test de estilos de aprendizaje. Debería de complementarse también con el test de la rapidez con la que aprende cada estudiante, porque algunos somos más despacitos, tenemos que analizar las cosas, y hay otros que les llegan las ideas fluidas, pero rapidísimo al cerebro y que responden de una manera más rápida. Pero a veces los analíticos son más exactos, son más precisos o amplían el conocimiento más que aquellos que responden rápido. Por eso el trabajo en equipo es importante, ¿verdad? Entonces, teniendo esos 3 datos iniciales, el examen de diagnóstico con fortalezas y áreas de oportunidad en los conocimientos que traen nuestros estudiantes, los intereses y estilos de aprendizaje y además la rapidez con la que aprenden nuestros estudiantes, pues nosotros profesores podemos tomar una propuesta de secuencia didáctica como la que estoy mostrando y decir, pues, oye, me gusta tal y como está, la voy a aplicar. Así. Mis estudiantes pueden con ella. Otro puede decir, no, fíjate que mis estudiantes no pueden llegar a ese tipo de discusiones que me permitan descubrir, etcétera. O son muy desordenaditos, necesitan un control férreo de disciplina, o X situación. Son muchas más las debilidades que las fortalezas en cuanto a los conocimientos previos que traen. Entonces el maestro dice, pues le voy a bajar un poquito el nivel aquí, le voy a modificar acá. Se le ocurre una idea de otra actividad similar, pero más accesible a sus estudiantes. El maestro lo hace. Por eso estudió, por eso sabe pedagogía, por eso sabe didáctica. Y por eso la experiencia le ha enseñado mucho, ¿verdad? Malo los maestros que a veces nada más descargan de internet y no revisan o adecuan. Recibo las planeaciones y a veces todo trae la dirección electrónica ahí abajito. Bien,
pero son pocos. Y hay maestros, me imagino que no me dejará mentir porque yo nunca he estado tan allá en las serranías, donde pues ni siquiera hay caminos para llegar, mucho menos internet. Entonces la dinámica de trabajo pues sí tiene que ser mucho más diferente. Vaya, y a esos maestros yo siempre les he reconocido todo lo que hacen, todo lo que se esfuerzan. Me acuerdo que en Zamora una vez estaba dando un curso y llegó una maestra, el curso empezaba a las 8 y la maestra llegó como a las 12 y me pide permiso de entrar. Como yo estaba bien ocupado con otros grupos acá que ya estaban trabajando en la computadora, o sea, ya es la tercera actividad, pues le dije que pasara. Pero sí me molestó que pues siendo a las 8 llegase a las 12. Y luego ya después me acerco con ella y le digo, maestra, ¿de dónde viene? Y me dice, de la Sierra Fulana de tal. No las conozco todas allá por nombre. Y dice, me salí de mi comunidad como a las 4 de la mañana y ahí vengo pidiendo ray en los camiones de materiales que son los únicos que pueden subir hasta la serranía. Por eso, discúlpeme, llegué hasta ahorita. No, digo, al contrario, me da gusto saber que usted se esforzó tanto por estar aquí. Y ya cuando terminó el curso, ya de todas maneras seguí trabajando con ella, ¿verdad? Para que la vuelta, el esfuerzo, el gasto, todo lo que se arriesgó en la madrugada, por así decirlo, en el monte, en la serranía, sola como mujer, pues rindiese fruto, ¿verdad? Y por eso yo admiro mucho a las personas que trabajan en ese tipo de situaciones. Lo más que yo he trabajado son en ejidos alejados, uno que estaba cerca de la zona del silencio, ¿verdad? Tardábamos 6 horas en llegar desde Monterrey hasta Laguna del Rey, en la frontera entre Coahuila y Chihuahua. 6 horas de ida y 6 horas de vuelta cada semana. Pero estos maestros que trabajan en las sierras, allá en el sur, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, mis respetos, ¿verdad? Y ellos, pues, lógicamente, tienen otras herramientas, a veces podría decir uno más rudimentarias, pero muy efectivas también para lograr los aprendizajes esperados. Bien, y como les decía, algo también muy importante es, ¿para qué me sirve lo que me están tratando de que yo aprenda? ¿Para qué? ¿Por qué debo aprenderlo? ¿Por qué es importante? Bueno, copié esto porque sí me gustó tal y como está. Lo puede uno platicar, pero también me gusta que lo lean, ¿verdad? La principal es que los números primos, mencionaban otras personas, son los arquitectos de todos los demás números. ¿Cómo surgieron los primos? Dicen de repente. ¿Y qué pasó? Pues que al empezar a estudiarlos se dieron cuenta de que los números primos pueden generar todos los demás números. Ese es un proceso que llamamos encontrar los factores de un número. Y resulta que esos factores son precisamente puros números primos. Algo similar lo utilizamos, acuérdense, con el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, cuando vamos sacando mitades, cuando vamos sacando tercias, cuando vamos sacando cuartas, dividiendo entre 2, 3, 4, 5, etcétera, para ir reduciendo los números que nos dan. Ahorita los vamos a mostrar. Pero esa sería la principal importancia, que generalmente es la que más recalcamos. Conociendo los números primos, al multiplicarlos, se van generando todos los demás números, tanto primos como compuestos. Ahorita vamos a ver la seriación de números, ¿verdad? Otra característica muy importante, pero mucho más sencilla y más simple, es que la suma de 3 números primos siempre nos va a dar un número impar. Y esa pues sí la podemos ver como muy lógica. La otra, la que nos dice que al multiplicar números primos generamos más números, esa sí la tenemos, como dice, no aceptar así de directa, sino que tenemos que ver, oye, ¿será cierto? Y déjame probar. Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. ¿Para qué me sirve ya acá de manera práctica en la vida cotidiana? Bueno, así cotidiano, pues no vamos a tener nosotros mucho acceso a ello. Pero las personas que se dedican a desarrollar software se dieron cuenta precisamente de esta característica de los números primos, que al multiplicarse generan números compuestos. Y que ese proceso también se puede hacer al revés. Si yo tomo un número primo bastante grande, creo que son más de 30 dígitos los que tiene el más grande,
y trato de encontrar cuáles son los factores que le dieron origen, pues va a ser un trabajo bastante complejo y tardado. Un número primo grandototote con 30 dígitos. Sacarle que el 2 multiplicado por 2, por 2, por 3, por 5, por este, por otro, por todos los factores primos que le dieron origen, va a llevar mucho tiempo, va a ser muy complejo y pues vaya, eso permite que los que se dedican al desarrollo de software puedan generar protecciones para los datos que se manejan en Internet, las compras que se hacen con tarjetas de crédito, los mensajes que van encriptados, le llaman en las películas de espías. Todo eso, todas esas protecciones, encriptaciones y protección de movimientos bancarios, etcétera, se debe precisamente a esta característica que tienen los números primos, que un número primo, vaya, cualquier número compuesto, perdón, puede encontrarse los factores y resulta que todos esos factores son números primos. Esa característica que tienen los números primos es la que utilizan los desarrolladores de software para las encriptaciones y la seguridad de los datos y operaciones que se hacen en Internet. ¿Verdad? Esa parte me gustó. Como dice ahí abajo, estos sistemas de cifrado de clave pública se basan en el hecho de que mientras es más fácil multiplicar los números para encontrar los primos, los factores para encontrar los primos, no hay manera o de hacerlo rápidamente, el encontrar cuáles son los factores que dieron origen a un número primo que es bastante grande. ¿Verdad? Entonces, como eso no lo van a creer así de golpe y porrazo, por eso una parte también de esta secuencia nos pide, nos da la comprobación de lo que les acabo de decir. Por ejemplo, ¿cuáles son los números compuestos? Pues que el 4. ¿Cuáles son los factores que dan origen al 4? 2 por 2. El 6, 2 por 3. El 8, alguno diría 4 por 2. Sí, pero acuérdate que el 4 es 2 por 2. Entonces, ¿cuál sería entonces los factores que dan origen al 8? 2 por 2 por 2. El 9, 3 por 3. El 10, 2 por 5. Y así nos podemos ir, ¿verdad? De tal manera que si ustedes observan, todos los factores que dieron origen a todos estos números compuestos son precisamente números primos. Y si hacemos el que sigue, el del 27, pues también van a ser números primos, porque alguien diría, ¿es 3 por 9? Pues sí, pero acuérdense que el 9 es 3 por 3. Entonces, los factores para el 27 serían 3 por 3 por 3. Siguen siendo puros factores numéricos. Entonces, podríamos decir, ok, entonces, ¿para qué quiero aprender los números primos? Si resulta que las aplicaciones cotidianas, pues son para gente que ya tiene un título universitario, una preparación profesional, etcétera. Bueno, probablemente sí, pero los números primos se estudian precisamente por las características que les mencionamos ahorita. Una, la principal, son los arquitectos, los que construyen toda la seriación de números compuestos. Entonces, quien quiere estudiar los números, quien quiere aprender más sobre aritmética, los gustos, las curiosidades, etcétera, aquí los números primos nos están mostrando muchas cosas que son importantes, ¿verdad? Que generan los números compuestos, que tienen dos divisores, que no hay fórmula, nadie ha podido encontrar hasta ahorita una fórmula 100% eficiente que me diga cómo voy a generar los números primos de aquí hasta el 10,000, por ejemplo, que no tienen secuenciación numérica. Ya para este grado, los estudiantes ya vieron secuenciaciones numéricas, ya saben multiplicar, dividir. Entonces, todas esas características con las que se han topado a lo largo de esos pocos años de estudio, aquí pueden encontrar un por qué o un para qué. Y les pueden hacer ese gusanito de la curiosidad que les diga, bueno, si hay números primos y compuestos, y hay números fraccionarios naturales y decimales, ¿habrá algunos otros tipos de números? Y podemos hablarle de los capicua, ¿verdad?
que son los números que se leen iguales de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Eso se puede poner precisamente como una lectura, para que ellos vayan ampliando sus horizontes, que vean que la aritmética no solamente son números para sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar raíces cuadradas, sino que también tienen características bonitas, así como la novia, ¿verdad? Que además de bonita, pues les habla bonito, es bien limpia, es bien organizada, etcétera. Aquí también los números primos nos enseñan que hay números que nos ayudan a entender mejor todo el conjunto de números y además hacen que se vean bonitos. No nada más multiplican, no nada más dividen, sino también nos hacen entender la belleza de estos números y a lo mejor de ese modo también logramos despertar en ellos el gusto por aprender las matemáticas. Cuando un maestro no dice el por qué y el para qué, el alumno a veces se queda con esa sensación de ¿y para qué quiero saber esto? Y a veces ya después, le comentaba una vez al profesor Higinio, que fue la plática que llevé a un congreso en el Distrito Federal, que todavía ponen en internet, en Facebook principalmente, y a veces en Twitter, ¿para qué rayos me sirvió la XY que estudié desde la secundaria? Soy profesionista y no las utilizo para nada. Bueno, a lo mejor en lo cotidiano no, pero le sirvió precisamente para organizar ese pensamiento lógico matemático que le está ayudando a desarrollar su profesión actualmente. Como los médicos que se van a medicina o a leyes diciendo que no van a batallar con las matemáticas. Precisamente el estudio de la matemática le enseña a desarrollar ese pensamiento lógico para poder tener diagnósticos acertados, para poder hacer redacciones y entender mejor los conceptos que le van a ayudar a ganar un juicio al abogado, ¿verdad? A pensar mejor, de manera más lógica, más estructurada, más ordenada, sin dejarse llevar por otro tipo de apasionamientos. La matemática es muy importante, pero hay que Profesor, me tratar de poder. permite, Sí, tenemos 3 intervenciones que quisiera leerle claro para que que sí. no pierdan oportunidad. La maestra Lady Hernández quiere acotar que 3 números primos sumados no siempre es un número impar. Ujú. Y el ¿Nos da un profesor ejemplo? Alfonso Colín pregunta, ¿de dónde viene el nombre de números primos? Y Ujú. la profesora Araceli, por último, nos dice, entonces el número 2 es primo y al mismo tiempo número par. Sí. La tercera pregunta es sencilla, es sí. La primera, no señaló la maestra el ejemplo de los 3 números primos que no dan No, nada más, bueno, es una acotación. sí, bueno, sí, tendríamos que hacer la aclaración, porque si metemos al número 2 como número primo, efectivamente nos puede resultar un número par. Vamos a excluir al número 2 haciendo esa observación. Tiene razón la maestra, qué bueno, ¿verdad? Me da gusto que hayan hecho esa observación, sí, muy preciso. Si metemos al número 2, que es un número primo, sí podemos romper esa reglita que mencionan algunos autores de que 3 números primos nos van a dar siempre un número impar. Si metemos el 2, sí falla. Tiene razón la maestra. ¿Y cuál fue la segunda? ¿De dónde viene el nombre de números primo? Bueno, ahí ya nos metemos, como dicen, al origen de las palabras, de primo, de primeros, porque supuestamente son los que le dan origen a todos los demás. Pero es como dicen, como el electrón, el protón y el neutrón, generalmente es quien los descubre, quien empieza a trabajarlos, quien dice, yo le voy a poner así por esta razón. De primo viene, suponen algunos, de ser los primeros, de ser los que le dan origen a todos los demás, ¿verdad? Esa sería una de las razones. Discutible, cierto, ¿verdad? Pero es la que hasta el momento más aceptamos la mayoría. Sí. Muchas gracias, maestro. No hay de que, al contrario, tratamos de responder lo mejor posible y muchas veces las preguntas que nos hacen los maestros sí nos ponen a pensar y nos ayudan a descubrir otras facetas. Por eso es importante el intercambio entre pares, ¿verdad? A mí me encanta que me pongan a sudar. Bien, entonces, ahí, pues considero yo que esa parte sería lo que más, tendríamos que tomar en cuenta a la hora de
Hay también situaciones aquí en Internet que nos pueden ayudar. De hecho, vi algunas incluso de alumnos que ya aparecían. Pero bueno, aquí yo les voy a mostrar otra, ¿verdad? Que a lo mejor les puede interesar. Como les decía, la matemática jamás ha sido aburrida. Vamos a ver si empieza ahí. Si no, empieza 10 segundos más tarde. Vamos a ver. Ahí va. Ok. Bueno, esta última, les digo, viene a ser una manera también de apoyarnos en los maestros de música, ¿verdad? Para que canten, para que aprendan música, para que desarrollen de manera integral la educación de nuestros estudiantes. Si no hubiese alguna otra pregunta, pues creo que doy por concluido. Con toda confianza, estamos para servirles. Gracias, maestro José Eulalio Arreguín Pérez, por su valiosa aportación. Pues agradecemos a todos los participantes también por estar conectados con nosotros y seguir esta actividad tan importante que esperamos haya sido de mucho provecho. Nuestro reconocimiento especial al maestro José Eulalio Arreguín Pérez por su disposición para el trabajo, para compartir, para estar en esa línea de dar lo que hemos aprendido y hemos recogido a lo largo del camino, compartiendo con los compañeros algo que puede ser la semilla que germinará más adelante con algo más productivo. Maestro, muchas gracias y desde luego reconocimiento para usted de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas por esta valiosa intervención. Se le entregará un reconocimiento formal en el cual está aquí presentándose el maestro y dice: la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Asociación Civil, otorga la presente constancia a Eulalio Arreguín Pérez por la impartición del curso Números Primos y Compuestos, con una duración de 10 horas en el marco del primer trayecto formativo, la enseñanza de la aritmética. Ciudad de México, a 16 de enero de 2021, firmado por nuestro presidente del Comité Nacional, el maestro Higinio Barrón Rodríguez. Enhorabuena, maestro, y gracias por su valiosa aportación. A todos los participantes también, gracias por su participación en este espacio académico tan importante.